Los procesos de una empresa deben seguir su curso, no importa quién los realice. Este es uno de los principios de BPM, Business Process Management en inglés, un abordaje de gestión diseñada para sistematizar y para facilitar los procesos organizacionales. Para hablar sobre este tema estoy aquí con un economista por formación de Perú. Recibo hoy a Fernando Estrada, que desde 2011 lidera el proceso de internacionalización de Interact. Fernando, hay un universo de nomenclatura sobre este tema de gestión por procesos, BPM, BPMN, BPMS. Por favor, explícanos qué significan esos términos en la gestión por procesos. Cuando hablamos de BPM, BPMN o BPMS, son términos o definiciones que se usan hoy, pero que eso tiene un histórico por detrás, ¿no? Entonces, BPM, por ejemplo, es gestión de los procesos de negocio, que comienza allá en la década de los 80 con las primeras definiciones de Michael Porter en su libro de estrategia competitiva o ventaja competitiva, en donde él comienza a hacer un análisis y una descripción de cómo deben trabajarse los procesos de negocio, cómo deben levantarse, cómo deben gerenciarse, cómo deben monitorearse como un todo, ¿no? Entonces, cuando hoy se habla de BPM, se habla de gestión de los procesos de negocio como tal. Por otro lado, cuando se habla de BPMN, en la actualidad se habla de la nomenclatura de gestión por procesos de negocio, que es la nueva nomenclatura sobre la cual se tiene que trabajar al momento de levantar o al momento de automatizar procesos, ¿no? O de querer gerenciar procesos. BPMS ya viene a ser la suite en donde se automatiza, en donde se lleva dentro de una suite o dentro de un sistema, en donde se puede hacer ya la gestión automatizada de lo que fue levantado con la nomenclatura que sería BPMN, paseado en los principios y en las definiciones iniciales de BPM como tal. Entonces son tres términos que se integran: BPM como el todo, como el concepto, como la doctrina; BPMN como la nomenclatura, es decir, la forma en cómo se deben levantar y la simbología que se debe usar; y por otro lado BPMS, que sería ya la suite donde se va a automatizar sobre la base de la nomenclatura basada en el concepto, en las definiciones de BPM como tal. ¿Cuáles son los beneficios de estas prácticas en las organizaciones? Los beneficios creo que son innumerables a nivel de gestión por procesos cuando se aplica gestión por procesos. Si bien es cierto, BPMN facilita esa automatización, y por otro lado en la BPMS donde se van a alojar, ¿no?, los procesos en sí para hacer el seguimiento diario o frecuente. Entonces, la gestión de personas que ejecutan estos procesos, entonces las personas tienen claro qué deben ejecutar, y si está eso en una BPMS, en una suite, es mucho más fácil la ejecución propia del proceso, ¿no?, o de la tarea o de la actividad que va a ejecutar la persona, y que por tanto va a permitir que los procesos sean bien ejecutados, ¿no? Por otro lado, es el tiempo, que es otro recurso fundamental dentro de las organizaciones, y se termina convirtiendo, el tiempo termina siendo costo, o termina siendo costeado dinero. Entonces, al momento de yo automatizar a través de una BPMS mis procesos, lo que voy a hacer es facilitar la ejecución de las tareas, tanto para las personas, las tareas que son ejecutadas por personas, o también la BPMS me permitirá ejecutar actividades o acciones o tareas que no necesitan de personas. Entonces, en este escenario, ¿se puede considerar la automatización de procesos como una transformación digital? Últimamente se habla mucho de transformación digital. Creo que uno de los pilares de la transformación digital es la automatización de los procesos, porque permite justo lo que comentaba antes. Permite agilidad, permite facilidad, permite, como bien se llama en transformación digital, la experiencia del usuario es mucho más simple, es mucho más fácil, está mucho mejor estructurado, y al mismo momento está todo respaldado por una tecnología. ¿Y cómo entiende que BPMS puede convertirse en una herramienta estratégica de gestión del tiempo? Volviendo un poco a las definiciones básicas de gestión por procesos, cuando hablamos de Michael Porter, por ejemplo, él define lo que él llama una cadena de valor y después un mapa de procesos, ¿no? Entonces, la cadena de valor no es otra cosa que es la concatenación entre procesos que permiten generar valor en una organización.
Y cuando hablamos de cadena de valor o cuando hablamos de mapa de procesos, que es a nivel estratégico, que es a nivel macro, ya estamos hablando que si nosotros ejecutamos, implementamos bien la cadena de valor o implementamos bien un mapa de procesos que por dentro va a tener los procesos automatizados, ya estamos hablando de un nivel estratégico. Entonces, si yo consigo automatizar procesos operacionales, pero esos procesos operacionales no tienen ningún impacto en mi gestión estratégica, mi gestión por procesos no está funcionando, porque me está resolviendo la operación, pero no estoy alineando esa operación con la estrategia, ¿no? Entonces ahí es donde surge un concepto también complementario que se habla en gestión por procesos, que se denomina arquitectura de procesos de negocio, en donde se define desde lo más estratégico, desde que sería un mapa estratégico a nivel de un balance scorecard, se pasa por la cadena de valor en un siguiente nivel, se continúa en un mapa de procesos, se va a macroprocesos, procesos, subprocesos, tareas, actividades o actividades y tareas. Si yo consigo ejecutar bien las tareas y las actividades en la operación y lo automatizo a través de una BPMS y eso lo vinculo con un alineamiento adecuado a la estrategia, a un mapa de procesos y eso a una cadena de valor y que eso impacta en un mapa estratégico de la organización, ahí estoy viendo los beneficios directamente de por qué gestión por procesos sí que nos ayuda a conseguir los resultados en el nivel estratégico. Y Fernando, ¿qué tipo de soluciones Interact hoy desarrolla y ofrece para el mercado? Interact desarrolla una BPMS. Interact, entre sus módulos, cuenta con una suite, una BPMS como suite de automatización de procesos. Lo más interesante que nosotros desarrollamos es que esa BPMS está dentro de un conjunto de otras funcionalidades, de otros aplicativos que envuelve y que nosotros la denominamos como Suite Strategic Advisor, que nos permite hacer esa integración entre lo que es la BPMS como tal y los otros módulos, ¿no? Antes comentaba sobre la parte estratégica, ¿no?, a nivel de BCC, y comentábamos ahora la parte de gestión por procesos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de BPMS, y justo tenemos aquí el gráfico que nos representa un poco la secuencia que nosotros trabajamos a nivel de la implantación de un ciclo de gestión por procesos, en donde comenzamos por el mapeo de los procesos, que sería una actividad que no necesita ser automatizada en un inicio. Después pasamos por el rediseño de procesos, modelaje técnico, la implementación, en donde ya entra dentro de lo que sería la BPMS como tal. Entonces, conseguir atender todo el ciclo de gestión por procesos nos va a permitir gerenciar los procesos de manera automatizada. Eso de ahí, si yo lo consigo hacer dentro del módulo de BPMS que Interact trabaja, puedo yo conectar esa gestión automatizada de procesos con la estrategia, que es un módulo complementario de Performance Manager, en donde yo puedo vincular el modelo de Balance Scorecard, el modelo de planificación estratégica, con lo que está siendo trabajado dentro de la automatización de los procesos. Entonces, ¿qué ofrece Interact? Ofrece justo eso, una BPMS como tal, con motor, con desarrollo de un ciclo de gestión por procesos integrado, y adicionalmente a eso lo puedo vincular con la estrategia, lo puedo vincular con gestión de riesgos, lo puedo vincular con gestión documental, con gestión de indicadores o KPIs. Entonces eso me va a permitir hacer una gestión más integral de lo que es la gestión de procesos en sí y cómo esa gestión de procesos afecta a otras áreas o a otros niveles de gestión, sea estratégico o sea de otros niveles. Entonces Interact desarrolla justo esa BPMS y otros aplicativos. ¿Te ha gustado esta entrevista? Suscríbase al canal de YouTube de Interact y deje su comentario. Su percepción es muy importante para que podamos mejorar el contenido desarrollado en Interact. Hasta la próxima.